Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo curso de filosofía que estrenamos aquí en el Pensamiento en Llamas. Agradezco enormemente a todas las personas que le dan continuidad y seguimiento a todos los cursos que ofertamos, en particular a ti que por primera vez ves esta sesión inaugural de este curso. Bueno, pues te agradezco el que te tomes un tiempecito a ver esta sesión. Y bueno, pues en esta ocasión de lo que va a tratar el presente curso es sobre el existencialismo. Y en términos muy generales y muy concretos, pues a lo que nos vamos a dedicar nosotros a reflexionar, a analizar y a estudiar es a las diferentes respuestas que se le ha dado a la gran pregunta del existencialismo sobre, bueno, mira, si vale la pena continuar, seguir en este plano de existencia, dada la cantidad inmensa de calamidades, vicisitudes, injusticias, frustraciones o deseos satisfechos y que consecuentemente nos lleva eso al hastío y demás consideraciones. Vamos a ver, ahorita lo vamos a explicar de una manera más desglosada, cómo dependiendo de pues los diferentes posicionamientos que vamos a tomar sobre las vicisitudes de la vida, se va a configurar un tipo de respuesta diferente a la pregunta de pues si vale la pena continuar en este plano. Y bueno, en términos muy generales van a encontrar en la descripción de este video, perdón, el temario que vamos a abarcar durante 12 sesiones. Quiero hacer este curso muy compacto, muy concreto, lo más concreto posible. Y bueno, más adelante les voy a explicar la lógica interna del temario, en pocas palabras, pues qué vamos a ver en este curso, y dedicamos en concreto pues esta sesión a reflexionar sobre la importancia del existencialismo a la luz o en relación a la pregunta de si vale la pena seguir aquí. Es decir, para muchas personas de pronto hacer este tipo de cuestionamientos puede implicar pues nada más quedarnos en un ámbito puramente subjetivo. Hay personas en filosofía que creen en este orden de ideas que el existencialismo no tiene nada que aportar a la discusión filosófica seria, aunque de pronto son demasiado ambiguos o demasiado arbitrarios cuando tratan de reflexionar qué es esto de las reflexiones filosóficas serias. En fin, todo esto lo vamos a ver a continuación. Ya brevemente, para cerrar esta pequeña introducción, te recuerdo que me puedes dejar todas tus quejas, comentarios, dudas y demás aquí abajito en la caja de comentarios. Agradezco mucho que le des like al presente video porque de esta manera nos ayudas a llegar a más personitas. Y bueno, como es usual, doy un conjunto muy pequeñito de comerciales. El primero de ellos es una cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos del presente curso sobre el existencialismo. Y bueno, también es importante mencionarlo y en cada video o digamos sí, en cada sesión temática de los diferentes cursos que aquí ofertamos, no me canso de decirlo, este canal existe gracias a las aportaciones económicas de los miembros del canal. Y bueno, este curso va a ser ofertado públicamente, gratuitamente para todas aquellas personas que estén interesados en los temas que vamos a abordar en el presente curso. Entonces todo esto es posible gracias a los miembros del Pensamiento en Llamas, que por sus contribuciones económicas pues yo puedo seguir aquí. Entonces un enorme agradecimiento a los miembros del canal. Y bueno, pues en este orden de ideas te invito, en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar, a que te vuelvas un miembro del canal, porque no nada más ayudas a continuar el Pensamiento en Llamas, sino que obtienes a cambio pues una serie de accesos exclusivos, ofertas exclusivas como cursos, y ahorita en estos momentos pues acceso a nuestro taller de textos sobre el Tractatus Logico Philosophicus. Lo estamos leyendo, comentando en conjunto a través de estas salas de chat en Discord, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí está esa cordial invitación a que te vuelvas miembro. También pues te invito a que te des una vuelta por mi canal secundario, El Abogado en Llamas, un sitio dedicado a la reflexión jurídica. En estos momentos por allá pues estamos ofertando un curso de filosofía del derecho. Todavía ya voy a subir nuevas sesiones, lo prometo. Entonces en la descripción de este video y como comentario destacado te vas a encontrar enlaces a este canal secundario por si gustas ir a darte una vuelta a ver qué hay por allá. Y en su defecto, si quieres apoyar, bueno, pues te agradecería mucho que te suscribieras, ¿de acuerdo? Bien. Ya, como siempre suelo hacer en todo este tipo de videos, pues voy a dar un conjunto de recomendaciones bibliográficas de las cuales también se está anclando el presente estudio que vamos a realizar en este curso sobre el existencialismo. Por supuesto, conforme vaya avanzando el curso y veamos a diferentes autores, bueno, pues daremos más bibliografía. O sea, esta nada más es la más uncita, la más general. Después daremos bibliografía cada vez más especializada dependiendo de los ejes temáticos en donde nos vayamos moviendo.
moviendo. Entonces, la primera recomendación clásica, sobre todo por su traducción al español, es el libro de Afgano, de Introducción al Existencialismo. Es un clásico porque, digamos, explica de una manera muy esquemática en qué consiste la reflexión existencialista. Tiene sus problemas, no importa, es muy bueno como introducción. Ya después, si quieren, platicamos de los problemas de este libro. Y también el clásico de Jaspers, ¿no? Que siempre recomiendo cuando hablamos de temas de existencialismo, pues es este de La filosofía desde el punto de vista de la existencia, editado también por el Fondo de Cultura Económica. Hay traducción al español. Y bueno, en este orden de ideas, pues es muy bueno también para introducirnos de manera introductoria, valga la redundancia, al pensamiento existencialista en general, aunque tiene sus problemas, sobre todo en torno a su definición de filosofía como existencialismo. Ahorita más adelante lo vamos a comentar cuando nos metamos a la definición, perdón, de existencialismo. Luego el Companion de Cambridge al existencialismo. Ya les había comentado que las ediciones de Cambridge, los Companions, suelen aglomerar un conjunto de artículos muy introductorios a una temática en particular, pero la gran ventaja que tienen los Companion es que se van actualizando y entonces pueden ver en este tipo de libros como actualizaciones sobre pues el estado de la cuestión de la discusión actual. Entonces por eso los Cambridge Companions siempre son muy buenos para tanto introducirnos como para mantener un cierto seguimiento a las discusiones, ¿de acuerdo? Entonces esta otra recomendación. Y luego librito de Weeks, que es también una introducción al existencialismo, un poco más, digamos, esquemática y también cronológica, desde Kierkegaard hasta la película del Séptimo Sello. Esto es algo interesante que de pronto en un libro de filosofía más o menos estandarizado desde ciertos enfoques académicos en torno al existencialismo se meta algo como una película, ¿no? Bueno, es un libro curioso, como les digo, por lo mismo, y que yo les recomiendo para, de nuevo, darse una refrescada en temas del existencialismo y también verlo por autores, que más o menos esta va a ser la lógica que va a seguir el presente curso: ver temas de existencialismo, ver los principales problemas, preguntas en torno a esto de si vale la pena seguir en este plano de existencia en torno a diferentes autores, ¿de acuerdo? Bueno, ya dicho eso, pues vamos a explicar por qué, en pocas palabras, la cuestión fundamental del existencialismo es esto de cuestionarnos el para qué seguir, y a partir de ello pues vamos a ver la importancia del existencialismo y también daremos varias consideraciones en torno a la objetividad del existencialismo. Hay varios problemas asociados que ya iremos tratando en el presente curso sobre si el existencialismo puede ser una ética o no, en fin. La cuestión fundamental aquí en el existencialismo se suele ver o se suele entender como la problemática de, pues, ¿para qué vivimos? En pocas palabras, ¿no? Y en su defecto, cuando en la reflexión existencialista se pone, digamos, sobre la mesa lo crudo que puede implicar vivir en esta realidad, porque bueno, creo que esto no es novedad ni noticia. Vivir siempre es difícil, ¿no? Ya sea porque tienes una serie de circunstancias adversas, económicas, sentimentales, emotivas, de sentido, etcétera, que te impiden en muchos sentidos, pues, obtener a veces la fuerza suficiente o las ganas, así en pocas palabras, de continuar. De tal suerte que en el fondo de esta pregunta está otra más grande que pues no podemos hacer de manera explícita aquí en YouTube. Utilizamos este eufemismo de mortición para hacer referencia al acto mediante el cual aniquilas tu propia existencia. Espero que se entienda a qué nos estamos refiriendo entonces con mortición. Detrás de la pregunta del para qué seguir en este plano de existencia, pues está en el fondo la pregunta de ¿por qué no nos aplicamos la mortición todos y pues con permiso y vámonos? Entonces, en este sentido, el existencialismo como una reflexión de las condiciones o la situación humana en diferentes vertientes, diferentes áreas, ahorita lo vamos a ver de una manera más desglosada, pues también está tratando constantemente algunos pensamientos existencialistas, no todos, de dar una respuesta negativa en torno a la mortición, es decir, que sí vale la pena seguir vivo y que sí existe algún tipo de sentido, ya sea construido por uno mismo. Hay existencialismos cristianos y entonces algunos van a apelar a Dios para este sentido de la vida. Y aquí esto de ¿qué es esto del sentido de la vida? Van a ver ustedes que es un término que va a aparecer mucho en la reflexión existencialista. Bueno, pues en pocas palabras nos hacemos referencia con sentido de la vida a
cuál es el propósito, el fin del por qué estamos aquí, ¿no? O sea, si nada más existimos por mero azar, o si, pues digamos, en pocas palabras hay algún tipo como de designio o de plan divino bajo el cual pues uno está en este plano, y si eso es el caso, bueno, se sigue que sí tiene un propósito la existencia. En fin, son posturas, etcétera, que ya iremos viendo después. Y que bueno, en pocas palabras, el pensamiento existencialista entonces, como les digo, se está peleando en el fondo con el asunto de la amortición, aunque, como vamos a ver ahorita de una manera muy simplificada, pero de una forma más desarrollada a lo largo de las presentes sesiones de este curso, no todos los existencialismos tienen una respuesta afirmativa sobre la idea de que pues no te apliques la amortición, ¿de acuerdo? Ya lo iremos viendo, y es por eso, en pocas palabras, que el existencialismo pues no es una cuestión terapéutica, no es de vamos a sentarnos y hacer coaching o este tipo de cosas, ¿de acuerdo? De hecho, como pueden darse cuenta, la reflexión existencialista puede ser muy cruda, puede ser muy desmotivante y también muy desesperanzada, ¿de acuerdo? Entonces, sí les recomiendo tener un estado anímico más o menos estable, porque sí te puede tumbar esto, ¿no? De por sí la vida es difícil y luego esto, pero es parte de lo mismo, ¿no? En fin. Bueno, entonces, algo muy importante y a la vez muy debatido en torno a las diferentes corrientes de existencialismo y también al existencialismo como objeto de estudio filosófico, pues es su definición. Vean, Jaspers tiene una definición de filosofía como existencialismo, es decir, que en pocas palabras, para un pensador como Jaspers dentro de las corrientes existencialistas, la filosofía existe en virtud del desgarramiento con el mundo, es decir, porque hay algo en el mundo que nos incomoda, porque hay algo que no nos cuadra o que simplemente nos desilusiona, que nos motiva a buscar un propósito de vida diferente a la mejor del que está establecido en nuestra comunidad, del que nos dice el sacerdote que deberíamos de tener, etcétera. Y a partir de este descontento, de esta insatisfacción que nos produce el mundo, pues para alguien como Jaspers surge la reflexión filosófica, que para él es toda reflexión filosófica existencialismo en sí, porque digamos la elaboración de discursos epistemológicos, metafísicos, lógicos, éticos, estéticos, etcétera, todos ellos tratan de construir un sentido de vida, es decir, una razón sobre un propósito de vida determinado. Esta definición, por ejemplo, de existencialismo es muy debatible porque, pues, básicamente podría trivializarse con mucha facilidad. ¿En qué sentido trivializarse? En el sentido de que cualquier tipo de reflexión sobre el propósito de vida, desde las más sofisticadas que pueda haber, por ejemplo, las de Sartre, que tiene todo un aparato fenomenológico detrás su existencialismo, ya lo iremos viendo a lo largo de sesiones subsecuentes. Bueno, pues se termina equiparando a, no sé, la reflexión X común que puedes hacer sentado en una banqueta con tus amigos sobre, oye, ¿qué estamos haciendo aquí?, etcétera. O sea, como que la definición de Jaspers no permite diferenciar estas sutilezas argumentativas de construcción conceptual que puede haber entre una definición muy coloquial sobre, pues, qué estoy haciendo aquí, sobre el sentido de mi vida, mi propósito de existir, con respecto ya a respuestas que se han dado a lo largo de la historia de la filosofía al respecto. Entonces, para los fines expositivos de este presente curso, que déjenme decirlo, en lo personal, yo sí pienso que la filosofía inicia como un desgarre frente al mundo, aunque no necesariamente toda filosofía en última instancia se vuelve existencialismo. En fin, esto es algo muy debatible, pero dejando eso de lado, vámonos a la definición de existencialismo, que va a permitir, digamos, como concentrarnos, porque esto también es otro objeto de debate, en respuestas existencialistas que han existido, valga la redundancia, en el pensamiento occidental. Nada más nos vamos a constreñir en este curso al pensamiento occidental, no acabaríamos si abarcamos tanto. Podríamos hacer otro curso sobre, pues, algo así como existencialismo en Oriente, en Latinoamérica, etcétera, pero vamos a iniciar con lo más básico. Entonces vamos a constreñirnos a esta definición para, digamos, ir mapeando, ir geolocalizando, por así llamarle, las principales reflexiones en Occidente en torno al propósito de la vida, que no necesariamente van a tener una forma estilística de redacción coloquial dentro de la filosofía, es decir, a forma o bajo el formato de tratado filosófico, sino que puede alcanzar otro tipo de expresiones, sobre todo la literaria, en personajes como Camus, que escribían novela filosófica, en Dostoyevsky, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno,
Entonces definimos de esta forma el existencialismo como la reflexión que, primero que nada, va a partir de la condición humana. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la reflexión existencialista, y de aquí vienen las acusaciones de una subjetividad muy exaltada en torno al existencialismo, de tal suerte que no tiene ningún tipo de cabida de objetividad. Eso es debatible, ahorita me voy a meter un poquito a ello. Pero bueno, es la reflexión que, partiendo de la condición humana, es decir, de mi situación, de mi modo de sentirme, también de mi manera de percibir las cosas, y en ese sentido de también la manera en que mi propio sentido de vida, o el sentido de vida, el propósito de vida dentro de una comunidad, va afectando mi actuar cotidiano. Todo eso es la reflexión desde la condición humana en el existencialismo. Por ello, por ejemplo, ¿no? Algo así como muy tradicional en filosofía, digamos, tipo Aristóteles, ¿no? Que se pone a filosofar desde, pues digamos, cierto tipo de definiciones metafísicas a veces muy generalizadas, que pueden provenir de la tradición, pueden no provenir de la tradición, ese es otro tipo de debates, pero al final del día es un pensamiento, por ejemplo, el filosófico tradicional, lo ven muy claro en Aristóteles, que aspira a algún tipo de universalidad y que parte desde esa misma universalidad. El existencialismo nunca parte de ahí, siempre es partir desde lo que tengo aquí enfrente, desde mi propia circunstancia, desde mi propia situación, aunque es importante dar un paréntesis aquí. Con Sartre esto va a cambiar porque, les digo, él trata de dar una justificación fenomenológica a toda su reflexión existencialista, ya lo veremos en su debido momento, pero bueno, volviendo aquí al punto, en sí la reflexión existencialista, cuando decimos que parte de la condición humana, pues lo está, está partiendo esta reflexión desde lo que me está aconteciendo a mí día a día, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Y también bajo las circunstancias que me han tocado vivir. Y a partir de ahí, como les decía, pues se va a empezar a meditar sobre el propósito o la finalidad de la vida. Y también otros temas y otros fenómenos o otros acontecimientos que pues nos van sucediendo en el día al día y que van pues desgarrando nuestro interior y que pues van trastocando nuestra visión de la realidad, nuestra visión de nosotros mismos, también de la misma sociedad. Uno de estos fenómenos es la muerte. El tema de la muerte en el existencialismo pues es uno de los temas capitales, porque cuando hay un enfrentamiento respecto a la muerte, cuando tú te pones a reflexionar existencialistamente cuál es el propósito de tu vida, la muerte puede perturbarte demasiado, puede hacer trastocar muchas de estas reflexiones. También qué significa la muerte, todo este tipo de cosas está presente en el existencialismo. Que por ejemplo la tanatología, que es una especie de terapia existencial muy cuestionable, ya lo iremos viendo a lo largo de las presentes sesiones, pues pretende mediante una asimilación y una aceptación de la muerte como que recuperes un buen sentido de vida, o al menos un sentido que te permita estar estable emocionalmente. Les digo que es muy cuestionable el modo en que se hace, pero bueno, dejando eso de lado, pues es un ejemplo, una subvariable, una subvertiente de pues la importancia de la muerte en el tema o la reflexión del propósito de la vida. La libertad, por supuesto, que es un tema que pues digamos ocupa una principal atención en el debate existencialista, porque hay algunos que la pueden negar, otros que la pueden afirmar, ya lo veremos a lo largo de este curso. Sea una cosa o sea la otra, se sigue el asunto de la responsabilidad, y que pues a partir de esto permite la construcción de un propio sentido de vida o de una propia finalidad a nuestra existencia, que pues dependiendo de cómo nos tomemos esto, dependiendo de la postura existencialista que adoptemos, se puede dar una especie como de esperanza en el mañana, y a veces no, va a ser muy negro y muy oscuro todo este panorama. También está esta reflexión de lo emotivo y lo racional, y es por eso, en este orden de ideas, que al final del día la reflexión existencialista no decae por completo en esta usual crítica que se le suele ver como una filosofía subjetivista, que no aporta nada y que nada más está pensando en lo que a ti te pase, sin algún tipo de pretensión de universalidad. Porque en la reflexión existencialista está el choque presente de pues la pasión contra la razón, vamos a decirlo de una manera muy esquemática para avanzar. Y que bueno, pues esto implica de nuevo en términos de si podemos en algún sentido como domeñar, escapar del influjo de la pasión y digamos como orientar de una forma diferente la vida. Y es por eso que aquí hay una pretensión de objetividad al final del día, porque se trata también como de superar este debate que en muchos sentidos lo tenemos todos en nuestro interior en virtud de ser seres humanos, que
pues sienten, a veces hay unos que sienten demasiado y que pues en algún sentido tratan de domeñar todos esos sentimientos vía la racionalidad. Es un enorme debate todo esto. También en neurociencia, para los que vieron el video de, de si el estoicismo era un fraude. Bueno, hubo muchas reacciones en contra de la postura neurológica que cierra la posibilidad del control pasional vía la razón. Pero bueno, es parte del debate de todo esto, porque al final del día, si das una respuesta determinista de la pasión, es decir, que todos estamos al final del día condenados a ser esclavos de las pasiones, pues se acaba el asunto de la libertad y puede dar una visión muy tétrica de la existencia, de nuestro propósito de vida, nos vuelve algo así como animales salvajes, nada más esperando el estímulo, ¿no? Y en cualquier momento, ¡ram! Pues viene y salto como la fiera salvaje. Y entonces, pues da, como les digo, una visión muy tétrica de esto y apunta quizás a una respuesta favorable al asunto de la amortición que tratábamos. También relacionado a este punto o a este asunto, pues está el tema del destino. Sobre todo aquí viene la consideración de Dios, la reflexión de su existencia, no tanto en un sentido metafísico, sino más que nada en un sentido ético, si conviene o no tener a Dios dentro del plexo de valores morales, si conviene o no tener a Dios presente en el actuar cotidiano para salir avante respecto a la desesperación. Eso está muy presente en Kierkegaard, ya lo iremos viendo. Y también hay una reflexión sobre la injusticia en el existencialismo, que a veces se suele omitir, no entiendo por qué, que tiene que ver con el asunto de, oye, pues si vivo en un mundo rodeado de injusticias que no puedo cambiar, o que si puedo cambiar depende de la postura existencialista, pues eso no implica acercarnos a la amortición, o más bien darle la vuelta. Entonces por eso el tema de la injusticia se vuelve importante, aunque también su definición, ya lo iremos viendo a lo largo de las presentes sesiones. Y bueno, creo que sí es muy importante mencionar en este orden de ideas los diferentes tipos de existencialismos que han habido. Vean, los tipos que ven aquí no es una lista exhaustiva ni pretenden agotar todos los existencialismos que hay. Simplemente nos van a servir como guía o como base en el presente curso para que nosotros también podamos orientar el estudio. Si no, pues estamos volando en la nada, ¿no? Sin llegar a nada. En fin. Entonces se dice coloquialmente que hay un existencialismo cristiano en el que grosso modo, pues va a terminar fincando el propósito de la vida en la idea de un Dios, ¿de acuerdo? Es decir, que como hay un Dios, existe un Dios, pues hay que confiar en la fe, hay que confiar más que nada en la fe religiosa para orientar nuestras vidas y así no caer en la desesperación y encaminarnos a la amortición, ¿de acuerdo? Entonces, los existencialismos cristianos van a apuntar por allá, en especial con alguien como Kierkegaard, aunque él mismo es muy crítico de la iglesia de Dinamarca, ya lo iremos viendo. Luego pues hay existencialismos nihilistas, que de plano pues llegan a la consideración de la muerte de Dios, es decir, la pérdida del fundamento a todo propósito de vida, sobre todo en Occidente, en donde pues por influencias históricas del judio-cristianismo, pues digamos toda la pléxora o toda la plétora de valores morales están muy cimentados en torno a la idea de la existencia de un Dios gobernante, vigilante, porque eso da sentido a la idea de un infierno y de un cielo. Todo eso va orientando nuestra vida cotidiana. Entonces cuando se llega al nihilismo, pues viene otro tipo de desesperación, de crisis. Estos tipos de existencialismos nihilistas, que también es debatible si existe algo así, pero bueno, ya lo iremos viendo. Bueno, pues en última instancia van a dejarnos, digamos, en un punto de no respuestas. Y al final del día le dejan al lector o le dejan al auditor la responsabilidad de ahora pues hacer lo que más plazcan con este plétora o este conjunto de reflexiones nihilistas. Ya veremos en este sentido qué implica todo esto. Luego está el absurdismo en el existencialismo, en donde se ve a la vida como un sinsentido, como algo que no tiene propósito, o simplemente como la vida cotidiana como algo meramente contradictorio, arbitrario. Y de aquí se puede seguir la construcción del sentido de vida personal, que puede devenir en hedonismos y en otro tipo de cosas que ya iremos revisando. Luego pues está el existencialismo más quizás populachero, puede ser, que es el ateísta, que pues negando la existencia de Dios trata en algún sentido de trasvalorar los valores judio-cristianos para diseñar ya sean filosofías vitalistas, ya sean incluso hasta cierto tipo de filosofías que tienen que ver con antifilosofías de lo más descarriadas. Ya lo iremos también viendo. Luego hay existencialismos de vanguardia, que a veces esto es muy problemático para el estudio filosófico de lo mismo, porque son, por ejemplo, Milan Kundera, Murakami.
a veces estos escritores parece que están escribiendo como si se tratara, digamos, su estilo de redacción y demás, parece responder a un cierto tipo de estilo vanguardista dentro de literatura, que lo podríamos denominar existencialista. Es decir, que aquí más que fondo es forma. Y es problemático porque a veces este mismo tipo de categorías pueden ser muy arbitrarias. En fin, ya lo iremos analizando. Y luego están los existencialismos terapéuticos, ¿no? En donde pues aquí se mete el psicoanálisis, se meten los psicólogos y tratan de hacer, pues meditar tu propio sentido, tu propio propósito de vida para alivianarte de tus conflictos. Por ejemplo, Frank está metido en todos estos rollos. Jung también en algún sentido. Ya lo iremos mencionando, criticando. Que en otros sábados filosóficos yo ya hice una crítica a todo esto. De todas formas lo vamos a reiterar, lo vamos a retomar para el presente curso. Y bueno, ya para cerrar este video, para que no se les haga más largo, brevemente voy a explicar como la lógica que hay detrás del temario que vamos a ver, que de nuevo se lo encuentran en la descripción de este video, diciendo más o menos, pues sí, justo de qué va a tratar cada una de las sesiones, cómo las vamos a ir relacionando en torno a la reflexión existencialista, y cómo en cada una de estas preguntas que vamos a abarcar o que vamos a tocar en cada una de estas sesiones, pues hace referencia otra vez a la gran pregunta de si vale la pena seguir vivo, ¿no? Bueno, entonces, para la próxima semana vamos a iniciar con un análisis de lo que algunos denominan el existencialismo en el libro de Job del Antiguo Testamento. Que bueno, pues ya saben quién fue el santo Job, todo lo que padeció. Para algunos han querido ver o han querido interpretar que el libro de Job, sobre todo para el antiguo judaísmo, pues es el inicio del existencialismo judío, que básicamente va a versar toda la reflexión del existencialismo judío en la gran pregunta de si vale la pena vivir en un mundo lleno de injusticias, donde parece que Dios nos ignora o parece que Dios no está, etcétera. Y entonces, de nuevo, depende de cómo respondas esta pregunta, se responde la pregunta de si vale la pena vivir, y eso nos puede acercar o distanciar a la mortición. Espero que ya vean como la lógica detrás de todo esto. Luego nos vamos a ir con otro tipo de existencialismo, que es uno muy determinista, muy trágico, en donde pues se plantea la interrogante de si vale la pena vivir si nada yo puedo cambiar a mi alrededor. Y este tipo de existencialismo, por ejemplo, lo podemos ver en Séneca. Vamos a ver en qué sentido, en qué orden de ideas. Y luego en un pensador de la filosofía árabe, yo le llamo árabe por la geolocalización, otros dicen filosofía islámica, en fin, es otro eterno debate. Pero vamos a ver un pensador del periodo del siglo XII que se llama Omar Khayyam, ¿sí? Que hace reflexiones muy melancólicas, muy tristes en su poesía sobre pues si vale la pena estar aquí en este mundo, si yo pues para empezar no soy dueño de este mundo, o sea no soy Dios, no lo puedo cambiar en su estructura más íntima. Entonces pues ¿qué hago, no? En fin, vamos a ver esto. Luego vamos a pasar al existencialismo en Dostoyevsky, en donde pues hay una interrogante que puede ser muy perturbadora en torno a el preámbulo del nihilismo, aquí sobre todo en obras como Crimen y Castigo. Ya tenemos un directo aquí aquí en el canal sobre Dostoyevsky, entonces vamos a complementar muchas cosas respecto a ese video, en donde, bueno, en pocas palabras, pues en la reflexión existencialista de Dostoyevsky podemos encontrar la gran pregunta de si vale la pena vivir viendo que todo está permitido, ¿no? Es algo fuerte, ya veremos qué implica, en fin. Luego vamos a pasar con Kierkegaard y vamos a reflexionar sobre si puede haber una vida sin fe, ¿de acuerdo? No necesariamente una fe en Dios. También vamos digamos, a expandir más el ámbito de reflexión aquí y pensar a la fe en un sentido más amplio, más extenso, en el sentido de no necesariamente fe hacia Dios, puede ser fe hacia tu gobierno, puede ser fe hacia, no sé, Milei, ¿no? Tu ídolo de cabecera, tu youtuber favorito, fe hacia tu mamá, tus padres, tu pareja, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, etc. Vamos a reflexionar en ese orden de ideas y precisamente vamos a tocar el asunto de qué pasa cuando pues en la vida perdemos la fe. De nuevo, no fe a Dios, fe a otro tipo de consideraciones, otro tipo de cosas que sí parece que lo tenemos en nuestro día a día, seas ateo o no, ¿de acuerdo? Luego nos vamos a meter a el existencialismo de carácter vitalista, y aquí yo les quiero ofrecer un contraste, una comparativa entre dos tipos de vitalismos. Uno, que sería el nietzscheano,
¿de acuerdo? Que reconocen la agonía de la existencia, reconocen el dolor de la vida y precisamente lo difícil que implica estar en este plano de existencia, pero digamos Nietzsche dice, eso está bien, hay que armar valores o un nuevo sistema de valores morales que afirmen la vida misma y en este orden de ideas se sigue una nueva ética. Eso lo vamos a contrastar con Unamuno, que a partir de su racio-vitalismo, bueno, pues encontramos no necesariamente esta nueva trasvaloración de los valores, sino más bien vemos en el vitalismo de Unamuno una especie como de acercamiento hacia la irracionalidad como la esencia de la vida misma, lo cual no está presente en Nietzsche. Entonces por eso es interesante de pronto hacer estos contrastes. Bueno, vamos a revisar el existencialismo de Ortega y Gasset porque es importante a nivel histórico dentro del desarrollo del existencialismo que en él comienzan a aparecer las primeras reflexiones en torno a la autenticidad que ya están presentes en Heidegger, pero digamos que Ortega y Gasset las va a encaminar más hacia un ámbito puramente ético. Recuerden que el mismo Heidegger toda su vida se proclamó él mismo como un ontólogo, no como un existencialista. En fin, ese es otro eterno debate, pero en este orden de ideas la reflexión en torno a Ortega y Gasset sobre qué implica ser uno mismo, bueno, va a llevarnos a la pregunta de si vale la pena vivir en un mundo en donde no puedes ser tú mismo. Y esto puede meternos a reflexiones muy interesantes sobre, bueno, vale la pena vivir en un mundo lleno de censura, lleno de opresión, lleno de arbitrariedades, etcétera. Y de nuevo, esto da un cierto tipo de respuesta en torno a la pregunta de si vale la pena seguir y respecto a la pregunta en torno a la amortición, como pueden darse cuenta. Bueno, vamos a ver el existencialismo de Michel Stalter. Quise meter a Mailander, no lo hice porque creo que podría desviar como un poco el análisis de todo esto, en virtud de que este asunto de la muerte de Dios en Mailander es muy problemático. En fin, hay un sábado filosófico sobre él. Si quieren que lo introduzcamos, pues sería cuestión de que me dijeran en la caja de los comentarios y con todo gusto. Pero bueno, vamos a meter a Michel Stalter otra vez aquí. En torno a su retórica y persuasión, pues va a haber una pregunta aquí muy perturbadora, que es el asunto de si vale la pena o no vivir en un mundo lleno de mentiras, lleno de ilusiones, y que se van a seguir conclusiones ahí muy perturbadoras. Bueno, vamos a ver lo que después, lo que podríamos denominar como un anti-existencialismo, aunque es difícil de pronto determinar en qué sentido se va a entender esto. En fin, ya lo veremos en su debido momento. Y aquí lo vamos a ver esto en Caraco y en Cioran, o Cioran como le quieran decir. Mucha gente suele comparar a Caraco con Cioran, pero digamos que hay dos vías aquí diferentes en torno a la pregunta de si vale la pena vivir en un mundo lleno de absurdos, lleno de contradicciones y llenos de desatinos, ¿de acuerdo? Caraco parece que va a tener una respuesta negativa en este asunto. Cioran llega a la respuesta y no llega a la respuesta al mismo tiempo. O sea, frente al absurdo, Cioran esboza más absurdos, ¿no? Como hemos visto en otros sábados filosóficos aquí en el canal, lo vamos a reiterar o lo vamos a reintegrar para entender y explorar más los alcances de esta pregunta. Luego, en la 10ª sesión, pues nos vamos a meter ya al existencialismo de Camus y Sartre. Los vamos a contrastar en torno a la pregunta de, pues, si uno puede encontrar, de hecho, un sentido a la vida, o más bien uno se lo tiene que inventar. Pero parece que en Camus esto no resuelve nada, sobre todo por el Sísifo que eternamente está condenado a jalar su roca por la cima para volverla a tirar y así eternamente. Es una reflexión ahí interesante. Ya para finalizar el curso nos vamos a meter al asunto de si el existencialismo puede ser terapéutico, puede ser una terapia psicológica, explorando perspectivas de Frank, Jaspers. Aquí a lo mejor metemos un poquito a Jung. Tenemos muy limitado el tiempo en el curso, pero bueno, lo metemos. Y ya, terminaríamos el presente curso ya viendo críticas más elaboradas de las aquí mencionadas en contra del existencialismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso sería todo. Agradecería mucho que me dijeran qué les parece el temario, qué les parece el presente curso. También doy un enorme agradecimiento por ver este video. Espero que se queden en próximas sesiones. No olviden darle like a este video para que podamos llegar a más personitas. Y sin más, pues nos vemos hasta la próxima semana, ¿de acuerdo?